Qué gozo estar con ustedes, qué gozo adorar a Dios. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Pues le seguimos amando y le seguimos extrañando de muchísimas maneras. Es una gran bendición de veras escuchar lo que dijo Graciela, de personas que atravesando pruebas difíciles están firmes gracias al poder de Dios. El poder lo podemos ver manifestado a través de su Espíritu Santo en todas estas personas que estamos y que están aquí. Pues yo quiero agradecerles mucho que recibí una cascada de estos regalos que fueron palabras de aliento, palabras de ánimo. Este domingo pasado fue mi cumpleaños y al estarlas leyendo Dios me estuvo ministrando mucho y me recordó dos cosas. Una, que podemos tener nuestra confianza en Él porque Él realmente nos sostiene, Él realmente en medio de las pruebas no nos deja solos. Y uno de los mensajes que fue recordado este día de mi cumpleaños que me mandó Sonia Lucio, me recordó ese versículo en 2 Corintios 4, que dice que estamos atribulados, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, y derribados y no destruidos. Entonces podemos confiar que los planes de Dios son mejores, sus pensamientos y sus tiempos son muy diferentes a nuestras expectativas, pero en su soberanía podemos confiar porque cumple sus promesas. Entonces, nunca seremos derribados, destruidos ni desamparados. Y junto con ese paquete de regalos me llegó este cuadrito. Los quiero presumir, que dice confía. Es un regalo hermoso que me hizo Graciela y recuerdo también pues momentos muy difíciles donde el Señor me recordaba a través de su palabra que podía confiar en cómo me ve Dios y en el plan eterno que tiene y que esta vida es pasajera. Entonces poner mi mira en la eternidad me ha ayudado mucho en este tiempo y he podido seguir confiando, recordando también que somos limpios, que somos apartados y que somos libres. Entonces, el enemigo nos quiere ver derrotados, las circunstancias muchas veces eso es lo que nos dicen. Y también quiero festejar que pude pasar mi cumpleaños con Esteban vivo, con Esteban con ánimo, recibió su silla de ruedas, estuvo con su perra, aún se metió a nadar. ¿Qué tal, amor? O sea, nos gozamos de eso. O sea, pues sí, es un milagro increíble. Más, y agradecemos de veras que han estado con nosotros en esta prueba, viendo todos los altibajos y pues pudiendo confiar junto con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Pues vamos a continuar con la palabra y vamos a orar juntos. Sí, te invito a que cierres tus ojos y a que oremos porque Dios nos continúe hablando. Yo sé que Dios ha estado hablándonos, moviendo cosas en nuestros corazones el día de hoy. Vamos a pedirle que su Espíritu Santo siga obrando en nosotros hoy. Padre, te damos muchas gracias y pedimos que tu palabra tenga un verdadero impacto en nuestros corazones el día de hoy, Señor. Ven entre nosotros, ven sobre nosotros, háblanos, muéstranos, enséñanos, revélanos, Padre, y que tu Espíritu Santo repose en este lugar, ahí en Fuente de Vida y en cada hogar donde estamos muchos de nosotros también, y que todo esto resulte para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahorita les voy a explicar por qué, pero yo titulé este mensaje el capítulo 42. El capítulo 42. Y lo que yo quisiera hacer en este día es compartir algunos de los valores que Luis Romo, como hombre de Dios y como anciano de nuestra iglesia, valores que él personificaba. Pero no quiero hablar nada más de lo que él personificaba. Quiero hablar de lo que nuestra iglesia necesita en esta etapa. Créanme,
he meditado mucho en todo lo que como iglesia hemos estado atravesando recientemente, las pérdidas tan fuertes que hemos sufrido, y algunas de ellas muy cerca la una de la otra. Y yo he meditado, una de las cosas que he pensado en mi meditación es que en estas semanas, o sea, yo sé que muchos de nosotros tendríamos mucho que decir acerca de Luis, acerca de Uziel también, que está con el Señor, y acerca de otros que están atravesando por valles de sombra de muerte, de familia de Jorge Barragán, etcétera. Pero en lo personal fueron muchas las cosas que yo aprendí de Luis. En serio se los puedo decir. Y debo confesar que nuestra amistad juntos, nuestro servicio al Señor juntos, nuestro aprendizaje juntos, Luis y yo, debo confesar que él fue un mucho mejor amigo para mí de lo que yo lo fui para él. Y créanmelo, no lo estoy diciendo como a veces en un funeral decimos cosas bonitas de alguien que no está con el Señor. Créanmelo que en los últimos meses de mi vida me di cuenta de esto, me atrevo a decir que Dios me reveló esto, que él fue un mucho mejor amigo para mí de lo que yo lo fui para él. Pero creo, y lo importante para nosotros hoy, es que creo que la vida y la muerte de Luis Romo nos conecta en muchas maneras, nos conecta con el pasado de Fuente de Vida y nos conecta con el futuro de Fuente de Vida. Miren, Luis Romo, sin que muchos de nosotros nos diéramos cuenta, Luis estaba dejándole un legado de parte de Dios a toda la familia de Fuente. Él estaba dejándonos un legado de visión, un legado de valores que creemos que Dios quiere que sigamos preservando entre nosotros para nuestro futuro como iglesia. No nada más hablar del pasado y lo que él representó, no. Lo que Dios quiere para nosotros, nuestra manera de vivir la vida cristiana y la iglesia hacia el futuro. Por esa razón digo que su vida y su muerte nos conectan con el pasado y con el futuro de nuestra iglesia. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, dijo esto y es conocido por esta frase: un pueblo que olvida su pasado no puede tener un futuro. ¿Escuchaste eso? Un pueblo que olvida su pasado no puede tener un futuro. Entonces, lo que yo quisiera hacer el día de hoy, quiero comentar algunas cosas del pasado y de Luis. Quiero compartir algunos de sus valores, que en realidad son nuestros valores, pero que él los personificaba, y quiero conectarlos con el futuro y el llamado de Dios que Dios tiene para nosotros como iglesia. Déjenme decirles, Luis y Coqui, y creo que, bueno, ahí estoy viendo a Sebastián y estoy seguro que por ahí está Coqui. Luis y Coqui no fueron parte oficial, déjenme usar esta palabra, del equipo que plantó Fuente de Vida, no fueron parte oficial. Sin embargo, Luis y Coqui estuvieron ahí desde el primer día aportando todo lo que ellos, sería imposible enlistar todo lo que han apoyado y siguen apoyando. Y quiero decirles, fueron un verdadero apoyo incondicional de todo lo que Dios hizo o empezó a hacer y continúa haciendo en Fuente de Vida. Cuando Sebastián nació en 1999, ellos ya eran parte de la iglesia que había nacido 6 meses antes. Fuente de Vida nació 6 meses antes que Sebastián. Y creo que mucho antes de esto, Dios a Vivi y a mí y a Fuente de Vida nos había unido el corazón con Luis y Coqui. De hecho, yo tuve el grandísimo privilegio de predicar en diciembre de 1992, predicar en la boda de Luis y Coqui. Vivi iba bien embarazada, bien panzona, porque 3-4 meses después nació nuestro hijo Gillo. Entonces, en esos años éramos parte de Palabra de Vida, tanto ellos como nosotros. Habíamos plantado, como Palabra de Vida, habíamos plantado algunas iglesias y Luis y Coqui estaban en lo que era Palabra de Vida Chapalita y nosotros estábamos sirviendo en Palabra de Vida en La Calma. Y después de un tiempo, cuando estábamos así con las diferentes iglesias,
teníamos un programa de capacitación de líderes, de hecho se llamaba CPL, PCL, Programa de Capacitación de Líderes, y los líderes de las iglesias tomamos algunas clases juntos. Entonces, Luis y yo tomamos muchas clases juntos. Y después de un tiempo, esta iglesia de Chapalita y la iglesia de La Calma, no la de Tlaquepaque, pero estas dos en Chapalita y la Calma de este lado de la ciudad, unimos estas dos iglesias y trabajamos juntos. Y Luis, créanme, fue una parte muy clave de lo que era en ese entonces palabra de vida y del fundamento, porque era un hombre de fundamentos. Y así como lo fue en Palabra de Vida, lo fue también acá en Fuente. En nuestros años juntos, Luis y yo servimos a Dios juntos, convivimos mucho, aprendimos juntos, hicimos algunos viajes. Yo tuve el privilegio de viajar con Luis a Inglaterra un par de veces, a Chicago, no recuerdo cuántas veces. Fuimos a Mazatlán, a la iglesia en Mazatlán juntos. Fuimos a San Francisco del Rincón, en Guanajuato, juntos a visitar la iglesia. Y también Dios nos concedió cosas como estas. Y siempre para mí eso fue un privilegio. ¿Por qué? Por muchas razones, por la amistad, pero la mente de Luis, que siempre estaba trabajando y meditando y dándole vueltas a las cosas, eso ayudó a darle forma a lo que llegó a ser nuestra iglesia. Entonces, para mí, esa era una bendición. Ahora, al decir que un pueblo que olvida su pasado no puede tener futuro, lo que quisiera es comunicarles que los valores con los que Luis vivía son valores que abrazamos nosotros, que abrazamos como iglesia y que queremos mantener en nuestro futuro. Estoy convencido, déjenme decirles esto, estoy convencido que Dios quiere levantar a otros hombres, y sí, también quiere levantar a otras mujeres. Y estos valores de los que les voy a hablar son algunos de los valores que necesitamos que estas personas tengan, estos hombres personifiquen, ¿sí? Realmente, familia, estamos en un momento crucial como iglesia, donde tenemos una urgente necesidad de levantar hombres para el reino de Dios. Esta semana, Gustavo, José Manuel, que dirige nuestras reuniones de hombres, y yo nos reunimos, y una de las cosas que platicábamos es: necesitamos levantar hombres para el reino de Dios. Tuvimos una reunión también Sergio Bañuelos, Gus y un servidor, y también hablábamos, tenemos una urgencia de que Dios entre nosotros siga levantando hombres para el reino de Dios, hombres en diferentes grupos de edades que puedan llevar adelante, ¿sí?, la obra que Dios nos ha encargado, que influencien a su generación con lo que Dios ya ha puesto en sus corazones. Y estos son algunos de los valores que quiero compartirte. Y Dios nos ayude a captar esto. Si estás escuchándolo, pídele a Dios que te ayude a captar esto en lo más profundo de tu corazón. Y el primer valor que yo mencionaría de Luis es gracia. Miren, se los digo de esta manera. Luis Romo era una de las personas menos religiosas que yo jamás haya conocido. Luis no buscaba ninguna formalidad eclesiástica y ninguna formalidad religiosa. Para él se trataba de esto. Para él se trataba de vivir la vida cristiana conforme a lo que nos promete Segunda de Pedro 1, 2, 3, que dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¡Qué declaración tan poderosa! Familia, escuchemos esto. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Y quiero decirte esto hoy. Hay cosas en las que probablemente tú y yo y muchos de nosotros nos sentimos incapaces, pero quiero decirte, en Cristo Jesús, por su Espíritu, por las promesas de Dios, hemos recibido de parte de Dios todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Por eso Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna, echa mano, haz propio lo que ya es tuyo. Y creo que muchos de nosotros tenemos que captar esta idea de que ya estamos provistos en Cristo Jesús
de todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. La gracia de Dios nos capacita para decir no al pecado, para decir sí a Dios, nos capacita para servir con corazones puros, con una conciencia limpia. La gracia de Dios nos capacita para hacer buenas obras, para mostrar misericordia. Todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda nos ha sido provisto en Cristo Jesús, que vive en nosotros y que por su Espíritu produce la nueva vida en Cristo que Dios ha prometido darnos, una vida abundante. Y yo sé que si yo quería captar la atención de Luis, el tema tenía que ser gracia, ¿sí? Porque eso es lo que le apasionaba. Y de ahí, de su entendimiento, su experiencia, su anhelo por la gracia, es que partía mucho de lo que él vivía, las cosas que ahorita les voy a compartir. Ese era el fundamento, déjenme decirlo así. Era la raíz del árbol de donde salía una expresión de vida en Cristo Jesús a través de la gracia de Dios. El siguiente valor después de gracia que quiero mencionar, que creo que tenemos que reaprender y que recapturar, sé que es el caso para mí, ¿sí? Es la comunión. Ahora, todos conocíamos y recordábamos a Luis Romo por sus carnes asadas. Y de hecho creo que ustedes están viendo una foto ahí con una carne del tamaño del mundo ahí. Fíjense, hace algunos años participábamos cada año en el mes de noviembre en la conferencia de fiesta. Muchos de ustedes recuerdan que íbamos a fiesta al hotel de la UDG, pasábamos 3 días ahí. Y yo me acuerdo siempre en fiesta, me acuerdo muy curioso porque generalmente yo tenía que estar en la plataforma y tenía que estar haciendo algo ahí. Y allá veía sentado a Luis atrás. Y muchas veces no lo veía sentado. Pero cuando lo veía ahí, de repente veía que se desaparecía. Y yo decía, ¿a dónde se iría Luis? Me acuerdo muchas veces, dije, ¿por qué se iría Luis? ¿A dónde se iría? ¿Sí? Y cuando yo salía de la reunión en la noche, es que él se había ido a su cabaña y preparaba, no les estoy exagerando, preparaba carne asada muchas veces para 40, 50 o 60 personas. Muchísima gente de la iglesia y no de la iglesia llegaban a comer ahí y para él era su principal labor. ¿Por qué? Porque para Luis la cuestión no era simplemente reunirse a comer carne asada y tomarse una cerveza o 2 y platicar. La convicción de Luis es que había algo sagrado al comer juntos. Había algo sagrado que el Espíritu de Dios hacía entre nosotros, que ahí conectábamos de una manera más íntima. De hecho, familia, este era el modelo de Jesús. Y si tú te das cuenta, muchísimos de los episodios más relevantes en los evangelios de Jesucristo suceden alrededor de la mesa. El episodio de Zaqueo sucede cuando fue a comer a su casa. Cuando lavó los pies de los discípulos, sucede cuando cena la Pascua con ellos. Sí, cuando la mujer llega a enjugarle los pies con sus cabellos y a llorar, Jesús está sentado comiendo en la mesa de un fariseo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando resucita, invita a los discípulos a desayunar un pescado o desayuna con ellos ahí. Jesús creía en la sagrada importancia de la comunión unos con otros alrededor de la mesa, ¿sí? Eso es algo que, familia, tenemos que reaprender. Ahora, Luis no era un hombre de la plataforma y creo que Jesucristo tampoco lo era, pero Luis sí era un hombre de la mesa íntima y sagrada, donde partir el pan no se convierte nada más en el simple acto de comer y platicar. Ahí Dios está descendiendo, ahí Jesús está presente entre nosotros. Y familia, tenemos que recapturar esto, porque si no, podemos tender a cuestiones únicamente de plataforma, a cuestiones de actividad religiosa, y no más bien unir nuestros corazones en verdadera e íntima comunión entre los santos. El tercer valor que quiero mencionar es misericordia. Fueron muchas las personas que a través de Luis Romo recibieron y recibimos la misericordia de Dios. Luis tenía la firme convicción de mostrar en maneras prácticas, en maneras visibles, la misericordia de Dios. Y para mí el mayor ejemplo, y Luis lo mencionó hace un par de semanas, para mí el mayor ejemplo de esto fue
cuando nuestro amigo Hilario Morales, que trabaja en la Fundación Emanuel con las diferentes cárceles del estado de Jalisco, él un día nos invitó a la cárcel de Chapala, nos invitó a hacer una visita para allá. Y Luis fue en esta visita. Y después de ir, cuando fuimos en esta primer visita, de ahí en adelante, por 7 u 8 años, cada semana, todos los lunes, Luis Romo jamás dejó de ir a visitar a los hermanos de la cárcel. En ese tiempo estábamos hablando, platicando, meditando, orando mucho acerca de Mateo 24, donde el Señor Jesús, Mateo 25, ya me equivoqué, no recuerdo. Mateo 24, 25, donde el Señor Jesús dice que al final de los tiempos va a separar a unos y a otros, y a uno les dirá, entra en el gozo de tu Señor, y ellos dirán, ¿por qué, Señor? Gracias. Y él dirá, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y Luis tomó esta palabra y, híjole, yo estaba sacando cuentas. 7, 8 años, semanalmente, Luis fue a la cárcel 300 o 350 veces. La inmensa mayoría de estas ocasiones fue solo. Él agarraba su carro los lunes a mediodía, se iba a Chapala, visitaba a los hermanos, oraba con ellos, les compartía un mensaje, adoraba a Dios, se regresaba a su casa. Y cuando Hilario vio esto, dijo, esta cárcel ya es de ustedes, ¿sí? Y Luis lo tomó como una responsabilidad dada por Dios en su corazón, y ahí perseveró. Y les digo una cosa, esto es algo que necesitamos seguir aprendiendo y practicando. Después de Luis, Jorge Barragán, que también está con el Señor, él tomó esta responsabilidad y él fue por algún tiempo hasta que pues vinieron todos estos cambios. Pero creo, familia, que así como leímos en Gálatas 2 esta semana, vuelvo a recordarte la importancia y la bendición de participar en nuestro plan de lectura de vida. Estamos ahorita leyendo el libro de los Gálatas, maravillosa carta, y esta semana en Gálatas 2:10 leímos que Pablo dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Familia, un recordatorio de parte de Dios, que donde estamos ahorita y hacia nuestro futuro, nos esmeremos por bendecir al pobre, al necesitado, al que está en la cárcel, al que está en el hospital, al que está desnudo, al que tiene hambre, al que tiene sed. Ahí está la verdadera religión, ¿sí? Y la palabra de Dios nos exhorta. El otro valor que quiero mencionar es fidelidad. Gracia, comunión, misericordia y fidelidad. Les digo algo, en los últimos meses, quizá en el último año, yo me di cuenta de la persona tan fiel que era Luis Romo. Fiel, o sea, yo podría describirlo como fiel. Fiel a su llamado, fiel a su familia, fiel a su iglesia, ¿sí? Fue muy fiel en su amistad hacia mí y hacia muchos otros. Esa noche, el día que él fue con el Señor, amigo mutuo y compañero mutuo, Guillermo González Guerra, y yo hablamos por teléfono, y Guillermo me decía, es que, o sea, de veras siento que perdí a un amigo, ¿sí? Y eso es lo que perdimos, un amigo con fidelidad. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aparentemente, en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento y en la dinámica de la vida de la iglesia neotestamentaria, aparentemente la fidelidad es un valor de altísima importancia. Y por eso Pablo le encarga a Timoteo que siempre esté buscando este tipo de hombres, hombres fieles. Y querida familia de Fuente de Vida, ese es el tipo de hombres que necesitamos entre nosotros, dirigiéndonos, siendo ejemplo a otros y enseñando a otros. Dios nos conceda esto. El siguiente valor después de fidelidad es perseverancia. El día que Luis fue con el Señor, esa noche a mí me cayó el 20. Así de repente dije, wow, qué increíble esto. Luis Romo siguió al Señor Jesucristo por más de 30 años, por más de 3 décadas. Yo conocí a Luis 1 o 2 semanas después de casarme, Vivi y yo. Él vino a nuestra casa un día
con mi hermana Chari, y ahí lo conocí. Y él tenía más o menos un mes de haber llegado a Cristo después que Jesús Farías lo había invitado a la fe. Y era un creyente muy nuevo, ¿sí? Y ahí nos conocimos. Y después pensé, Luis tenía 32 años de perseverar en ser un creyente fiel al Señor Jesucristo. Y en esos 32 años, créanme, se los digo porque es la vida real, ¿sí? Incluyeron muchísimas luchas para él, muchísimos retos, muchísimas batallas, muchísimas desilusiones inclusive con la iglesia. Al igual que todos nosotros, Luis tuvo sus desilusiones con la iglesia y perseveró, y perseveró. Tuvo inclusive sus desilusiones conmigo mismo y con otros, y perseveró, y perseveró, y perseveró. Sin embargo, a pesar de todas estas luchas, él personificó promesas tan increíbles como estas. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¡Qué increíble promesa! Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:3. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Él personificaba precisamente esto. Fiel hasta la muerte y sufrir sin desanimarse. Eso es admirable. Familia, yo quiero aprovechar para animarnos a perseverar en la fe. Son días en que fácilmente podemos ser tentados a, como decimos comúnmente, a tirar la toalla en nuestro caminar con Cristo. Sí, híjole, familia, quiero decirlo de corazón, o sea, no tires la toalla. Si alguien te desilusiona, no tires la toalla. Si yo te desilusiono, no tires la toalla. Si la iglesia te desilusiona, te decepciona, no tires la toalla. Son tiempos de perseverar. ¿Estás experimentando luchas? Seguramente sí, pero hay una corona para aquellos que permanecen fieles hasta la muerte. Y si a lo mejor has caído, has tenido tus deslices, o has tenido tus problemas, o has tenido tus derrapones, etcétera, quiero animarte a que perseveres fielmente en seguir al Señor Jesucristo. Eugene Peterson, uno de mis modelos como pastor y un gran escritor y autor de la Biblia del Mensaje, él decía que el ser discípulo de Jesús es una larga obediencia en una misma dirección. Familia, tenemos una dirección que seguir nada más, en pos de Jesús, tomar nuestra cruz todos los días, morir y seguir a Cristo. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Si eres discípulo o discípula de Jesús, no te desanimes. Hay una corona para ti y para todos los que permanecen firmes y fieles. Siempre ha habido muchas cosas que nos tientan a dejar de perseverar, pero la Escritura parece indicar que esto va a ir en aumento. La Escritura dice, Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Familia, que no seamos nosotros de aquellos de quienes se enfría el amor. El amor de muchos se enfriará. No, vamos a perseverar, vamos a seguir, vamos a caminar con Cristo. Los reveses que hayas sufrido, trata de marcarlos en lo que Dios está haciendo en tu vida, hacia dónde Dios te quiere llevar. Si alguien te hace una mala cara, híjole, no tires todo a la basura porque alguien te hizo una mala cara o porque tuviste una desaveniencia. No, perseverar y perseverar y perseverar hasta el fin. Ayer un buen amigo, pastor en otro país, me decía que acababa de leer una estadística que en los tiempos de pandemia, el 30% de los pastores quieren tirar la toalla. Hay muchas razones para tirar la toalla en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, en tu servicio al Señor, en tu mantenerte puro delante de Dios. Hay muchas razones. Vamos a perseverar. Es mucho el dolor de no perseverar en Cristo Jesús. Es grandísima la recompensa de permanecer fieles a Cristo Jesús. Luis Romo lo hizo por 32 años. No sé cuántos años tengas en la vida cristiana, 1 año, 10 años, 15 años. Sigue perseverando. Jesucristo va a regresar. Créanme, en estos días de tanto dolor y de tantas cosas que hemos vivido todos nosotros, yo nada más me encuentro diciendo al Señor, Señor, Maranata,
ya ven, Señor Jesús, ya ven y ahórranos tanta cosa, ya ven y llévanos contigo, pero como dice la Escritura, ¿sí? O sea, quisiéramos estar con el Señor, pero el Señor debe de tener algún plan aquí, pero vamos a decir, Maranata, ven, Señor Jesús, y que vivamos para siempre contigo en la gloria. Amén. Por último, quiero decirles acerca de Job y el capítulo 42. Por eso titulé este mensaje, el capítulo 42. Luis amaba el libro y la historia de Job. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero el libro de Job en la Biblia mezcla de una manera maravillosa el sufrimiento y la soberanía de Dios. Sufrimiento y soberanía de Dios. Y esto a Luis le encantaba. De hecho, en toda la prueba que nosotros como familia hemos pasado en los últimos años, Luis muchísimas veces me animó con el libro de Job, utilizó el libro de Job para animarme. Y él me decía, es que ya está por llegar el capítulo 42, por eso quise llamar así el mensaje, el capítulo 42. Me decía, Oscar, ahí viene el capítulo 42. Y muchas veces platicamos de este capítulo 42. Recuerdo en una reunión con los líderes, él me dijo, oye, Oscar, fíjate que estaba ahí el pastor Gustavo en un maratón 42. Y me dijo, ya ves, Oscar, el maratón son 42 kilómetros, el libro de Job son 42 kilómetros. El sufrimiento llega a un punto a su fin. Y en este capítulo 42, Job es restaurado por Dios. Y la exclamación del corazón de Job es maravillosa, la exclamación que hace delante de Dios. Job en el capítulo 42:5 dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de mucha aflicción, y no quiero para nada compararme ni decir que yo soy Job, nada de eso. Yo sé, como lo he dicho una y otra vez, muchos somos los que estamos pasando por sufrimiento y muchos de ustedes están pasando por un sufrimiento mayor al nuestro. Entonces no quiero adjudicarme nada en lo personal, solo quiero aprender lo que Dios quiere enseñarme e invitarte a que hagas lo mismo. Después de mucha aflicción, Job llega al punto de poder disfrutar el ver a Dios. Y por eso dice, oye, yo había oído hablar de ti y sabía cosas de ti, Dios, pero ahora te estoy viendo cara a cara. El poder conocerle, el poder experimentarle, no solamente de oídas. Y en llegar a este glorioso día, definitivamente Luis se me adelantó. Pero vivo con ese deseo del capítulo 42, de llegar a ese capítulo de restauración total, de decir, Dios, yo había oído un montón de cosas de ti, pero ahora mis ojos están viendo. Y familia, quiero decirte algo, porque sé, y como Graciela mencionó ahorita, y como hemos dicho, y no tenemos que de sombra, de muerte, tiempos de aflicción, valles de aflicción, como dice el Salmo, que Dios promete transformar el valle de la aflicción en un torrente de aguas, en un manantial de aguas. Dios lo está haciendo, familia. Creo que Luis logró conocer a Dios en sus pruebas, pero con una perspectiva eterna. Y eso es lo que yo quiero decirte hoy del capítulo 42, que recobremos la realidad de vivir con los ojos puestos en la eternidad de las cosas. El pastor Tim Keller dice que uno de nuestros grandes problemas es que tratamos de hacer de esta tierra el cielo. En esta tierra no está el cielo, la plenitud está en el cielo. No nos aferremos tanto a las cosas de la tierra. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muchas veces Luis y yo comentamos ese versículo. Hace 30 años o más, ambos leímos un libro que se llama La búsqueda de Dios por A.W. Tozer, el cual te recomiendo ampliamente. Y ahí Tozer tiene un capítulo acerca de conocer a Dios es la verdadera vida eterna y conocer a Jesucristo. Familia, prosigamos, avancemos en nuestro conocimiento de Dios.
El apóstol Pedro nos exhorta: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estés pasando en estos tiempos, aprovéchalo, abrázalo, abraza lo que Dios en su soberanía está haciendo en tu vida, a través de enfermedad, a través de dolor, a través de carencias, a través de retos, a lo mejor a través de alegrías, a través de prosperidad, pero abraza lo que Dios esté haciendo para que crezcas en tu conocimiento de Jesucristo y de la gracia de nuestro Señor, y podamos conocerle en las pruebas, manteniendo la perspectiva eterna, y poder decir: Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora te estoy viendo. Señor, yo había oído que sanas al enfermo, ahora veo que sanas al enfermo. Señor, yo había oído que consolabas al que está caído o al que está triste, ahora veo que lo haces. Señor, yo había visto que te encargas del pobre, de la viuda, del huérfano, ahora veo que lo estás haciendo. Abrámonos a lo que Dios quiere hacer y está haciendo en su soberanía, para su gloria y para nuestro beneficio. Para eso son todas las cosas, familia, para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo. Luis muchas veces usó la cita de C.S. Lewis, de una manera u otra parafraseó esta cita que yo quiero leer de C.S. Lewis. Dios nos susurra en nuestro placer, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. En el dolor, Dios está gritándonos porque quiere que lo escuchemos con todos los oídos abiertos. En nuestro placer, difícilmente escuchamos un susurro de parte de Dios. En nuestro dolor, le escuchamos con todo. Y decía C.S. Lewis: el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. El megáfono, así, la bocinota de Dios, para que los que estamos sordos despertemos. Los que nos cuesta trabajo normalmente escuchar a Dios, escuchemos este grito y despertemos. Tal vez Dios está usando en tu vida el dolor para gritarte. Tal vez Dios está acercando a tus oídos con el megáfono del dolor para despertarte de tu sordera. ¡Qué bendición! Cuánto bien me ha hecho ser afligido, dice el salmista, una y otra y otra y otra vez. Bien, porque he conocido tus mandamientos. Me hace bien. El dolor es el megáfono de Dios. Por todas estas cosas, creo que Luis, para nosotros como iglesia, sé que para mí se ha convertido en la imagen de este versículo, que son casi las últimas palabras que escribió el apóstol Pablo. Lo último casi que escribió el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. En aquel día Dios tiene una corona para nosotros. Por lo demás, me espera, familia, hermano, hermana, amigo, amiga, joven, viejo, hombre, mujer. Si estás siguiendo a Cristo, perseverando en Cristo, quiero decirte, nos espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, nos otorgará en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Maranata, ven Señor Jesús, queremos anhelar tu venida porque no queremos conformarnos nada más a este mundo. Para aquellos, dice Pablo, es la corona de justicia y tú tienes una. Y yo tengo otra esperándome. Vamos a perseverar hasta el fin para disfrutar por la eternidad la corona de vida que Jesús tiene para nosotros. Familia, necesitamos recuperar y siempre mantener la perspectiva eterna de las cosas. Somos demasiado, al menos lo digo por mí mismo, soy demasiado engañado por lo temporal. Levantemos la vista a las cosas eternas. Amén. Gracia, comunión, misericordia, fidelidad, perseverancia, perspectiva eterna en nuestro sufrimiento. El capítulo 42 de Job. Familia, como iglesia, necesitamos más creyentes. Necesitamos ser más creyentes que viven así, más hombres así, más hijos e hijas de Dios que personifiquen todas estas cosas. Y estoy seguro que Dios quiere darnos más hombres y más mujeres de estos
Estoy seguro que Dios quiere darnos más jóvenes que porten este llamado de Dios que como iglesia Dios nos ha dado. Yo le pedí a Sebastián algo. Pásale, Sebastián, voy a tratar de verte aquí. Hace unos días Sebastián me envió un versículo que me dijo, Dios me dio este versículo y te lo comparto. Y yo pensé que hoy era el momento indicado para que él proféticamente lo compartiera con la iglesia el día de hoy. Y vamos a escuchar lo que Sebastián tiene que decir. Hace unos días Sebastián me envió. ¿Cómo están, iglesia? Pues la verdad, en momentos así de dificultad, cuando recién había pasado lo de mi papá, yo le mandé ese mensaje a Oscar. Bueno, yo estaba conversando con Oscar y de repente en uno de esos mensajes me llega un versículo a la cabeza. No sabía exactamente cuál era y me puse a buscarlo en Google y ya encontré la cita por fin, y es Romanos 5, del versículo 3 al 4, y dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Sé que en este momento pues la iglesia hemos pasado pruebas muy difíciles a lo largo de la pandemia. Inclusive antes de la pandemia hemos perdido a grandes personas que son de esta familia, nuestra familia Fuente, y creo que en esta ocasión como familia debemos de cerrar filas, de abrazar lo que Dios nos ha enseñado durante estos tiempos. Debemos de estar más unidos que nunca, a pesar de que pues a través de la pandemia nos dicen que debemos de tener una distancia. No, al contrario, debemos de unirnos, a lo mejor no físicamente, pero espiritualmente debemos de estar más unidos que nunca, y es lo que hemos aprendido en esta pandemia tan dolorosa. Sí, nos ha dolido mucho, pero sabemos que Dios tiene grandes planes y Dios nunca se equivoca. También es otra de las cosas que he aprendido. Dios no se equivoca, a Dios no se le escapa nada de las manos, sino que Dios tiene el control de cada uno de nosotros, de cada una de las situaciones que nosotros vivamos al día. Él tiene el control, y de eso estoy completamente seguro. Muchas veces no lo vemos de esa manera, pero así es. Dios es soberano, es grande. No hay palabras para describir quién es Dios y todo lo que está haciendo por nosotros, lo que hizo por nosotros, lo que está haciendo en este momento por nosotros y lo que va a hacer. Entonces, familia Fuente, los invito a que nos unamos más, a que oremos unos por otros, y demos gracias en todo momento, sea bueno el momento, sea malo, pero todo obra para bien. Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, muchas gracias, Sebastián. Familia, quiero pedirte un favor. Si no te llevas nada hoy de lo que yo dije, llévate lo que Sebastián dijo, por favor. Y vamos en base a estas, vamos a orar. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Te invito a que te pongas de pie. La persona con la que vienes, si es de familia. De esta naturaleza, que Dios siga forjando entre nosotros esta naturaleza llamada por Dios a aportar esos valores de gracia, comunión, misericordia, fidelidad, esperancia. Capítulo 4. Los hombres y mujeres levantados por Dios entre nosotros para llevar adelante esta obra de gracia.
y por nuevas generaciones de creyentes. Les digo una cosa, yo quiero que Dios, y yo sé que tú lo quieres también, levante entre nosotros a muchos Sebastianes. Hace 3 semanas o algo así predicó Abraham, y wow, o sea, la verdad es que yo y Vivi acá de este lado estábamos diciendo, no puede ser, qué increíble. Que Dios levante muchos Sebastianes, muchos Abrahams, muchos de todos estos, muchos. Únete conmigo a esta oración, ¿sale? Cierra tus ojos. Padre, te pedimos, Señor, que nuestra iglesia sea revivificada, Señor, revivificada, aportar cada uno de estos valores y muchos otros, seguramente hay muchos otros, pero el día de hoy creo que nos estás hablando de estos, que seamos una iglesia de verdadera gracia. Quita de nosotros toda religiosidad, la religiosidad de nuestra relación contigo y nuestra relación unos con otros, y una religiosidad, quítala en nuestra relación con el mundo también. Haznos libres por la gracia de Cristo Jesús y por la herencia eterna y gloriosa que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, apasionados, en gracia, en comunión unos con otros, sagradamente e íntimamente, comunión unos con otros. Que seamos un pueblo de misericordia, que no dejemos de esmerarnos por recordar al pobre, Señor. Haznos gentes fieles, así como Pablo le dijo a Timoteo, busca hombres fieles, danos hombres fieles, te lo pedimos, Señor. A cada creyente en esta familia dale perseverancia. Aquel que esté a punto de tirar la toalla, levántalo el día de hoy, Señor, por tu espíritu. Señor, tu palabra dice, Judas 24, que tú eres poderoso para guardarnos sin mancha ni caída, para presentarnos delante de Dios con gozo y gran alegría en aquel día, Señor, para recibir la corona que tienes preparada para nosotros. Señor, que todos los que hoy estamos aquí recibamos esa corona que tú has prometido a los que aman tu venida. Maranata, Señor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Amamos y anhelamos amar más tu venida. Señor, por favor, Padre, llévanos a ti, Señor, conforme a lo que tú tienes planeado. Levanta a hombres y mujeres con el Espíritu, del que tú hablas en Isaías, a lo que todos, como dice Isaías 61, para que brillemos en las naciones y no nada más vayamos a la iglesia el domingo. No, Señor, hay algo mucho más grande, mucho más amplio que tienes. Danos muchos hombres y mujeres con este tipo de cristianismo, y danos, así como mencionamos ahorita a Abraham y a Sebastián, danos muchos de estos, muchos. Multiplícanos hombres y mujeres jóvenes para el futuro de nuestra iglesia, para la gloria tuya, Señor. Multiplica predicadores, adoradores, servidores, jóvenes atrapados por el mensaje del amor de Dios y de la gracia de Dios. Todo para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a Dios. ¿Les parece bien? Vamos a cantar al Señor. Adora a Jesús.